Cálculo del estadístico Z. En el siguiente ejemplo, la temperatura en Zapaqui durante septiembre está distribuida normalmente con media de 18,7 grados centígrados y desviación estándar de 5 grados centígrados. Calcule la probabilidad de que la temperatura durante septiembre esté por debajo de 21 grados centígrados. Vamos a hacer un resumen de los datos que tenemos hasta ahora. La media poblacional, que es igual a 18,7 grados centígrados. La desviación estándar poblacional, que es igual a 5 grados centígrados. Y el valor de la probabilidad a buscar. Con la ecuación matemática vamos a calcular el valor de Z. Z será igual a denominador 21 grados menos 18,7 grados centígrados y de denominador 5 grados centígrados, dándonos un valor de 0,46. Para calcular la probabilidad vamos a usar la función de distribución normal estándar n. Como vemos, nos pide el valor de Z que hemos calculado, que es igual a 0,46, y queremos el valor acumulado para hallar la probabilidad, dándonos 0,6772. Existe otra forma todavía más directa de hallar este valor, usando la función de distribución normal n. Con esta distribución insertaremos los valores que son el valor con el cual estamos comparando, la media poblacional,
la desviación estándar, y en el mismo que el anterior caso queremos el valor acumulado. En ambos casos hemos calculado el mismo valor, que en términos de porcentaje sería igual al 67,7%. Entonces, la probabilidad de que la temperatura durante septiembre esté por debajo de los 21 grados es igual al 67,7%.